habían encontrado que había cáncer. Bueno, mi nombre es Claudia, fui paciente de Pablo, así, hicimos terapia mucho tiempo, yo soy docente hoy en día jubilada. En el momento en que, del hecho puntual que vamos a tratar, yo estaba siendo docente de manera activa. Ujú. Venía de varios años de hacer terapia psicológica porque yo desde jovencita tenía unos trastornos emocionales que nunca se habían diagnosticado correctamente, hacia, qué sé yo, hará unos 20 años más o menos que me pudieron decir que lo que yo tenía eran unos rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, o sea, rasgos de TOC, donde tenía pensamientos intrusivos que me producían mucha ansiedad, mucha angustia, mucho miedo, tenía rituales, no podía tener una vida en paz porque los pensamientos me atormentaban. Bueno, con medicación y con terapia psicológica logré estabilizarme hasta el momento en donde llega a este punto decisivo. Estaba bastante equilibrada en eso. Bien, En eso. pero en realidad había una acumulación. Había una acumulación de cosas. El estrés era tremendo. El estrés de la vida laboral, de la vida familiar, de la vida personal, que no es algo ajeno, lamentablemente, a todos en esta época. Pero yo creo que es inevitable, pero lo que no es evitable o que se puede tratar es la forma de trabajar con eso, de afrontarlo, de tratar de sobrellevar ese tipo qué de... importante el hecho de que puntualices en esto, porque el hecho de ir a terapia y aprender una herramienta para afrontarlo de manera adecuada hace la diferencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo no digo que sea la causa de, pero es un elemento más. Yo creo que también el estilo de vida que yo llevaba en ese momento no ayudó. No era un estilo de vida saludable. O sea, la alimentación era muy deficiente. No tenía actividad física adecuada, no tenía esparcimiento adecuado, porque era tan enfocada en el trabajo. Ustedes saben que la docencia requiere mucho trabajo fuera del aula, y tenía un hijo chico de 12, 13 años, entonces uno tiene muchas actividades, que llevarlo para acá, que llevarlo, traerlo, que buscarlo, que... mi esposo trabajaba y estaba mucho tiempo fuera de la casa, su trabajo hacía que él estuviera fuera de la casa 14 días, en los cuales yo me tenía que hacer absolutamente cargo de todo. O sea, era un cúmulo. Una tormenta perfecta. Exacto. Una tormenta perfecta. Entonces, ¿qué pasó? ¿A qué derivó todo este...? Todo esto derivó en que yo, 2 semanas previo al desenlace, comenzara a tener problemas intestinales que se manifestaban y que cuando yo evacuaba como unas tiritas, como una cintita. Yo digo, bueno, mientras haga esto, yo sigo con mi vida, no tengo tiempo para ir al médico, estábamos a fin de año, tenía evaluaciones que corregir, notas que cerrar, informes que preparar, boletines que hacer, registros que cerrar, evaluaciones de diciembre, evaluaciones de febrero, todo había que dejar listo y preparado y eran muchas, porque tenía 60 alumnos, 30 y 30, no tenía tiempo para mí. Entonces llegó el 7 de diciembre, parece mentira, pero era el último día de clase, donde tenía que ir al acto de fin de curso, y esa mañana me desperté con un dolor abdominal muy agudo. No me permitía levantarme, yo quería levantarme, prepararme para ir a la escuela, pero no lo podía hacer. Alcancé a mandar un WhatsApp avisando a la directora que iba a llegar un poco más tarde porque no me sentía bien. Y cada vez fue progresando ese dolor en lugar de mejorar. Yo pensaba que esto era algo pasajero, como un dolor de estómago por algo que te cayó mal. ¿Qué le dijiste a tu hijo? Yo, en ese momento, nada, yo le dije que se preparara, que ya íbamos a ir al acto. Entonces mi esposo me veía que cada vez yo estaba peor, estaba en la cama, no podía salir. Y me dice, no, yo voy a llamar a la ambulancia. Pero no, le digo, ¿qué voy a llamar a la ambulancia por un dolor de estómago? Y me dice, no. O sea, él veía más de lo que yo estaba viendo en ese momento. Cuando llega la ambulancia, me sientan en una silla de ruedas ya dentro de mi casa, y yo le digo a mi hijo, ya vuelvo. Y me fui. Y cuando subo a la ambulancia yo no me acuerdo más, yo me desmayé ya ahí. O sea, el dolor era tan intenso que mi cuerpo decidió apagarse, digamos, ¿no? De la conciencia, porque yo cuando me desperté estaba en el hospital, que fue a donde me llevaron en primera instancia.
En el hospital yo estaba en una cama con una persona, no sé cuántas horas habían pasado, porque mi esposo ya había contactado a una señora conocida que fue a acompañarme mientras hacía trámites y averiguaciones, no sé. Yo me desperté a los gritos que por favor me ayudaran, que era mucho el dolor, que me ayudaran, y ya me volví a desmayar porque ya no recuerdo nada más. Para todo esto me trasladaron a una clínica privada porque ya en el hospital decían que no sabían qué hacer conmigo. En la clínica me empezaron a hacer muchos estudios, no sabían qué tenía, mis signos vitales caían y ellos no sabían qué hacer. Le decían a mi esposo que la situación era compleja, pasó esto, se hizo ya el otro día, viernes, y seguían y bueno, la situación se fue desesperante, ya los médicos no sabían qué hacer y decidieron llevarme a quirófano a pesar de cómo yo me encontraba. Y yo, parece una escena de película, pero mi esposo estaba en el pasillo y me vio pasar en camilla con médicos haciéndome RCP, llevándome a quirófano. ¿Ya tuviste un paro? Evidentemente, evidentemente ya no solamente que era paro, sino que yo ya no había casi signos vitales. Ya casi no había, ya me desvanecía. Estuviste al borde de la muerte. Estuve al borde de la muerte. Y me llevaron a quirófano y ya como no había otra cosa que hacer, me abrieron desde la boca del estómago hasta el ombligo y ahí se encontraron con un panorama que era que mi intestino grueso estaba todo negro ya, prácticamente en descomposición. Así que lo que hicieron fue quitar 100 centímetros, 1 metro, dice eso la biopsia, del intestino grueso, me pusieron una bolsa de colostomía, cerraron, sobreviví a la operación y me llevaron a terapia intensiva. Eso fue todo el viernes, me le dijeron a mi esposo que había que esperar, a ver qué era lo que iba a pasar, que me iban a mantener dormida, sedada, por varios días, porque era lo mejor para mí en ese estado. Esto fue el viernes. Yo el sábado de noche, ya casi madrugada del domingo, me despierto contra todo pronóstico, porque eso no debía suceder. Decían como que tenía una mente muy activa, no sé si eso fue. No sé. La cuestión es que yo me despierto y sin darme cuenta yo me arranco todo. Yo cuando tomo conciencia ya eso había pasado, porque yo no recuerdo haber arrancado nada, pero sentía como que estaba todo oscuro y sentía como que flotaba, pero que a la vez me iba como cayendo hacia un costado. Y escuchaba voces y como corridas y como que alguien decía, pero ves que está despierta, hagan algo, ayúdenla. No sé si eso ocurrió, quizás algo de eso y quizás mi mente lo otro, pero... Sí, un estado que siempre es mixto. A veces mucha gente que está en coma dice escuchar. Sí. No puede ver, pero puede escuchar y uno está entre consciente e inconsciente, ¿no? Obviamente eso. Tremendo. Yo después de eso no sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a recuperar la conciencia y tenía muchísima sed y pedía por favor que me dieran agua y me mojaban los labios, pero era desesperante y yo pedía y pedía. No sé cuánto tiempo pasó, pero ya de a poco como que fueron sacándome más intubaciones, digamos, y de a poquito fui saliendo de ese estado de somnolencia o de inconsciencia, ¿no? Digamos. Y yo me di cuenta que estaba en terapia en un momento porque, bueno, mi esposo entraba a verme en los horarios indicados. Horrible la terapia. Horrible, porque no tiene ventanas, entonces no hay luz natural y uno no puede saber si es de día o de noche. Yo por ahí le preguntaba a la enfermera, ¿qué hora es? Las 10 me decían, pero ¿de la noche o de la mañana? Increíble cómo te cambia la vida de un día para otro. O sea, porque de repente estabas en tu casa preparando las cosas para la escuela y de repente estabas en un lugar donde no sabías que era de día, de noche, ni siquiera sabías lo que te pasaba. No sabía lo que me pasaba, no sabía qué me había pasado. Cuándo dormir, cuándo despertar, me imagino con 1000 cosas en la cabeza. ¿Te acordás que había en tu cabeza? No, porque era tal el embotamiento que yo creo que producto de mi estado y producto de la medicación que no pensaba mucho. Bien. No pensaba mucho. Yo recuerdo que en un momento cuando estuve un poquito más lúcida y recuerdo que era una fecha, algo así como 15 de diciembre, 17, no recuerdo bien exactamente, que mi esposo me dijo, yo pensé para mis adentros, todavía falta, porque yo tenía pasaje comprado para ir a pasar fin de año con mis padres ese año. Yo dije, todavía falta, ya voy a estar bien y me voy a poder ir a salir, no voy a perder los pasajes. Ingenua de mí, o sea, en una inconsciencia
que fue como un mecanismo de defensa. Sí, en realidad creo que eso ayudó mucho a que lo sobrellevaras de la mejor manera. Porque Sí, quizás este era el principio de un montón de tiempo. Sí, fue un principio de mucho tiempo que yo con mi condición psicológica previa, digamos, de tener Sí. esos pensamientos obsesivos y de imaginar siempre el peor escenario, tener la conciencia real de lo que me estaba pasando, me hubiese desesperado a tal punto que hubiese sido muy negativo para mi salud física. Totalmente. ¿Y vos crees que hay una intervención? Sí, ese fue Dios. Fue Dios que sabía, que me conoce y sabía que yo necesitaba ese grado de inconsciencia. Sí. Y fue bueno para mí, porque nunca me desesperé. Yo siempre decía que esto ya voy a salir, o sea, era un trámite, o sea, no pasa nada. Yo nunca pensé estar en peligro de muerte. Cuando todos a mi alrededor pensaban eso, hablaban eso y sabían eso, pero yo era totalmente ignorante. Yo que estaba por fuera, lo que se comentaba era eso, que era probable que te pasara, ¿no? Que estuviese la muerte. Y bueno, pero qué bueno que vos no lo viste. Yo no lo viví así, Claro. no lo viví así, nunca. Yo tuve, o sea, fue el pastor de mi iglesia, porque yo soy de la iglesia adventista, fue a hacer una oración especial conmigo que se suele hacer con los enfermos. Yo decía, pero le decía a mi esposo, ¿pero por qué iba a venir a hacer esa oración? Enfermos terminales, o ¿por qué va a venir? Le decía yo, si yo no necesito eso. Yo me negué al principio, porque yo sabía que eso era para la gente, y yo no estaba en esa condición. Okay. No, me dice, pero te va a hacer bien. Me decía, bueno, está bien, le digo yo. Acepté medio porque él me insistía, pero yo no dimensionaba, no entendía por qué querían hacer esa acción especial conmigo si yo no la necesitaba. Ese era mi pensamiento. Yeah. Tremendo. Pero fue más que eso, porque yo en esos días en los que yo todavía no era plenamente lúcida por la situación y por la medicación, desarrollé una septicemia generalizada, mis riñones no funcionaban, fue muy, muy duro, ¿no? Es una infección generalizada. Una infección generalizada que es muy peligrosa. Totalmente. Y en esos momentos que uno está tan vulnerable, peor todavía. Yo no sé, pero bueno, Dios hizo que yo superara en ese momento, tiene un propósito obviamente, que superara todo eso y logré salir de la terapia y fui a una sala común. Allá podía recibir visitas, podía ver televisión, podía ver a mi hijo con más tiempo, porque a terapia entró muy poco, era tan poco el tiempo que mis padres vinieron, que yo también le decía a mi esposo, pero ¿por qué los hace venir? Claro, yo voy a ir. Como un sistema, claro, bien inconsciente. Totalmente inconsciente. Sí. Fue muy raro para mí porque yo creo que no quería entender lo que estaba pasando. Bien. No quería entender y no lo entendía, porque que vinieran mis padres, que viniera el pastor a hacer esa oración especial, que yo estuviera en terapia intensiva. Pero quizás hoy lo estás viendo. Hoy lo estoy viendo así. En ese momento, no lo digas. Tremendo. Y cuando, bueno, todo esto deriva quizás de un diagnóstico que todavía vos no tenías. Todavía no tenía ese diagnóstico. Pasaron varias cosas, o sea, tuve que volver a salir de alta, volví a caer internada porque tuve una obstrucción en la bolsita de colostomía por algo inadecuado que comí, que lechuga, pero bueno, aparentemente fue la lechuga lo que me bloqueó, tenía que haber sido más chiquitita o no comerla. Muchos años le tuve miedo a la lechuga. La cuestión es que logré superar eso a mediados de febrero del siguiente año, del 2018, hasta que recién pude volver definitivamente a mi casa. Y fines de febrero, más o menos, llega el resultado de la biopsia, la doctora lo llama a mi esposo, le da la noticia, y le dice, ¿querés que yo se lo diga? No, dice mi esposo, yo se lo voy a decir. Así que él tomó los estudios, fue a casa, cuando estábamos solos, y me dio la noticia de que